Bienvenidos a una emisión más de Parlamento Abierto. En la semana que concluye dio inicio el periodo extraordinario de sesiones en las cámaras legislativas con un calendario aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 23 de junio al 2 de julio. El lunes 23 de junio se instaló la sesión de Congreso General, donde el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que el primer periodo de sesiones extraordinario del segundo receso del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura desahogará una agenda específica que podría alcanzar a 25 leyes, algunas de las cuales están por ser enviadas al Poder Legislativo por la Presidenta de la República. Entre los temas que ya se encuentran en proceso de trámite y discusión de carácter urgente son los relacionados con seguridad nacional, inteligencia, Guardia Nacional, armonizar leyes del Poder Judicial, entre otros. En esta sesión se llevó a cabo el proceso de publicidad ante el Pleno de los 4 dictámenes que fueron atendidos en los primeros días relativos a Guardia Nacional, seguro por desempleo, facultades y estructura de la Contraloría Interna del Senado y transferencia de funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Este último dictamen arrancó el debate en el Pleno con amplia polémica de los diferentes grupos parlamentarios al conocerse el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para reformar las leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de Contabilidad Gubernamental con el propósito de dar nuevas funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, relativas a la medición de la pobreza y la evaluación integral de la política de desarrollo social. La extinción del Coneval fue resaltada por los grupos parlamentarios de oposición con protestas y pancartas extendidas en la tribuna. No obstante, la mayoría legislativa de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde se impusieron en lo general con 353 votos sobre 128 en contra del bloque contrario del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Escuchemos los importantes argumentos que acompañaron esta votación. En la primera sesión del periodo extraordinario del lunes 23 de junio, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de las leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de Contabilidad Gubernamental para extinguir el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval por sus siglas, y transferir sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Marilyn Gómez Pozos, fundamentó el dictamen. Es muy relevante señalar que esta iniciativa no camina sola. Está enlazada a reformas constitucionales y legales que buscan simplificar trámites, digitalizar servicios, reducir costos y crear entornos más atractivos para el capital y la creación de empleos. Al respecto, las y los diputados expusieron sus posicionamientos sobre el dictamen. Déjenme decirles que hay dos tipos de evaluación que se tienen que hacer. Una, de cómo avanza el presupuesto asignado a cada programa, y eso lo tiene que hacer Hacienda, porque es quien lleva los programas presupuestarios. Y ahora en estas reformas se delimita lo que le toca hacer a Hacienda. Y otra cosa es que se tiene que medir el impacto de los programas sociales y de cómo se va combatiendo la pobreza efectivamente. Y eso es lo que ahora va a hacer el INEGI, absorbiendo las funciones del Coneval. La reforma que hoy discutimos no representa un simple ajuste administrativo o un traslado de facultades. Estamos ante un retroceso que pone en riesgo los mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la política social de nuestro país. Eso, diputadas y diputados, es lo que verdaderamente está en juego. Hoy se pretende desaparecer al Coneval, un organismo autónomo con rigor técnico e independencia, con el objetivo de fortalecer la operación del Estado y su capacidad de respuesta. La iniciativa plantea que las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sean asumidas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con el solo propósito de hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, eliminar duplicidades y fortalecer la evaluación y medición en materia de desarrollo social. ¿Por qué el INEGI? Porque es la institución que ya genera los datos primarios para medir la pobreza. No habrá ruptura en las series históricas
ni cambios arbitrarios en los criterios metodológicos. Lo que cambia es que al centralizar estas responsabilidades se eliminará la duplicidad de funciones, se optimizarán los recursos y se garantizará que la información sea confiable. ¿Por qué esta urgencia por desmantelar el Coneval? La respuesta es evidente, porque sus mediciones independientes y técnicamente rigurosas han demostrado el fracaso de las políticas sociales de este gobierno. Porque cuando el Coneval reporta que la pobreza no disminuye, que los programas sociales no están llegando a quienes más lo necesitan, molesta. Cuando la realidad contradice el discurso oficial, la solución autoritaria es silenciar a quien mide la realidad. Aprobar la desaparición del Coneval es abrirle la puerta al gobierno para que tenga la posibilidad de evaluar la política social sin medición de pobreza, sin un análisis real de presupuesto. Y se corre el riesgo más que evidente que los resultados no sean el reflejo de la sociedad de nuestro país. Básicamente se quieren evaluar ellos mismos. Además, la extinción de este instituto deja en situación de desempleo a su personal. El otro dictamen de importancia, informado al Pleno para ser analizado en este periodo extraordinario, procedió de la Comisión de Justicia. Se refiere a la nueva ley de la Guardia Nacional y con ello abrogar la publicada en mayo del 2019. A propuesta del Ejecutivo, la nueva normatividad consta de 7 títulos con 96 artículos en los cuales se reconoce a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial que podrá contar con el personal del Ejército, Fuerza Aérea y de confianza de carácter civil que sea necesario, y además depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. En una muy extensa sesión con varias rondas de participantes, discusiones sobre las políticas de seguridad en la actualidad y el pasado y la insistente mención de la oposición sobre un intento de militarización, se aprobó la nueva legislación en lo general con 349 votos a favor, 135 en contra y sin abstenciones. El diputado José Guillermo Anaya del PAN sintetizó la insistencia de la oposición en el sentido de que las funciones de seguridad deben ser de carácter civil y la coadyuvancia de militares debe ser temporal, no permanente. Por el contrario, para el diputado Carlos Madrazo del Partido Verde, la nueva ley no militariza, sino fortalece un modelo de seguridad enmarcado en la ley, con respeto absoluto en los derechos humanos y bajo control institucional. Un hecho particular generó protestas de algunos grupos parlamentarios y un alargamiento de la sesión por la integración de varias listas de participantes. Esto fue lo relacionado con que el dictamen en discusión fue integrado por la Comisión de Justicia, pero no obstante su relevancia y temática, no fueron incluidas las comisiones de Seguridad Pública ni Defensa Nacional. Finalmente, con cambios, este martes 24 de junio el dictamen fue aprobado también en lo particular por 351 votos contra 125, con lo cual se otorga definición a la Guardia Nacional como una fuerza profesional de carácter permanente con grados, mandos y estructura equivalentes a los del Ejército y Fuerza Aérea, asegurando que sus funciones se realicen dentro del marco legal para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional y garantizar la paz pública, además de permitirle a sus integrantes participar en política previa licencia. Asistamos a este importante debate. La Cámara de Diputados aprobó el martes 24 de junio, con cambios, el dictamen por el que se expide una nueva ley de la Guardia Nacional, que será una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial independiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto de incorporarse la parte de la capacitación y de la certificación a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una razón de ser. Es una dependencia que tiene más de 100 años de experiencia en capacitar, en tener a los mejores hombres y mujeres a cargo de una seguridad. Simboliza un intento grave por normalizar la militarización de la seguridad en nuestro país, contrario a lo que mandata el artículo 21 constitucional, donde manifiesta claramente que las instituciones de seguridad deben de ser de carácter civil. La seguridad de México se defiende con hechos, con leyes firmes, con instituciones sólidas y con voluntad política.
todas estas razones, nuestro voto será a favor del presente dictamen, porque en este país no hay lugar para la improvisación ni para discursos que confunden deliberadamente a la ciudadanía. Los elementos de la Guardia Nacional van a coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación de las carpetas, van a coadyuvar con los policías ministeriales. Y voy a cerrar con este dato. El dato más importante es que las mexicanas y los mexicanos a quien mayor confianza le tenemos es al Ejército Mexicano, a nuestras Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional. El dictamen que estamos viendo el día de hoy verdaderamente presenta una serie de errores, inconsistencias y una falta de respeto al Ejército y una falta de respeto a la sociedad. Por eso el grupo parlamentario del PRI vamos en contra de este dictamen. Con la visión que ha defendido Movimiento Ciudadano a lo largo de los últimos años, es que votaremos en contra. Porque tenemos claro que sí es posible construir una ruta distinta, que México sí tiene opción y así lo ha propuesto Movimiento Ciudadano. Una visión de futuro para tener un Estado fuerte y a la altura de los retos en materia de seguridad. Un México nuevo, un México en paz, con instituciones civiles sólidas en los 3 órdenes de gobierno y en todos los rincones del país. Se aceptó la reserva del diputado Gerardo Ulloa Pérez, que busca evitar confusión y ambigüedad al momento de ampliar e interpretar la ley. Son de técnica legislativa para no tener duplicidades. También se aceptó la reserva del diputado Raúl Bolaños Cachocue para que la Guardia Nacional pueda participar en coordinación con autoridades ambientales en la protección de los recursos naturales y en la prevención y combate de delitos ambientales. Asimismo, se admitió la reserva de la diputada Marta Araceli Cruz Jiménez para que la educación de la Guardia Nacional tenga enfoque en derechos humanos, interseccionalidad y perspectiva de género. Otro dictamen de relevancia fue votado en la sesión del miércoles 25 de junio de la Cámara de Diputados. Es a través del cual se expidió la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la que se busca establecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana sustentado en la prevención, la profesionalización policial y la inteligencia estratégica. Aunque el dictamen fue apoyado por casi todos los partidos, en lo general y en lo particular por 445 votos a favor y 37 en contra, el único que se opuso fue el PRI al protestar por el proceso parlamentario, que además de no permitir a las y los diputados conocer con antelación las 484 páginas del dictamen, fue modificada de última hora. La reforma tiene por objeto regular la integración, organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la distribución de competencias, la coordinación y cooperación entre las instituciones de los 3 órdenes de gobierno que lo integran. Sin embargo, entre los cambios, se elimina la plataforma digital de usuarios de telefonía móvil, que estaba considerada en la minuta que aprobó la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados a las 5 de la mañana y que fue modificado al presentarlo, lo que fue calificado por el PRI como un albazo legislativo. En el texto aprobado se establece la creación del Sistema Nacional de Información como un conjunto integrado, organizado y sistematizado de registros y bases de datos nacionales. Incorpora un plan rector de formación policial que incluye estándares de certificación y un régimen disciplinario actualizado para contar con cuerpos policiales más preparados. En este debate se expusieron y contrastaron cifras distintas de seguridad e inseguridad, tema que confrontó a los grupos parlamentarios. En cuanto a este tema del procesamiento y gestión de la información, se establece la obligación de alimentar diariamente los registros nacionales con datos confiables. Esto permitirá mejorar la interoperabilidad institucional, vincularse con el Sistema Nacional de Inteligencia y de Investigación y dar respuesta más rápida a fenómenos delictivos. Veamos algunas de las participaciones de esta votación. En la sesión extraordinaria del miércoles 25 de junio de 2025, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de contar con un marco normativo que orienta la actuación de las instituciones encargadas de esta función, así como el diseño de las políticas, programas, mecanismos y acciones que le dan sustancia. Esta ley es el complemento normativo indispensable para consolidar un modelo integral de seguridad ciudadana basado en la prevención, la profesionalización policial, la inteligencia estratégica.
Diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos con respecto al dictamen que determina que la seguridad pública será una función del Estado a cargo de la Federación, entidades federativas y municipios. Seamos realistas, ninguna ley va a resolver la crisis de seguridad y gobernabilidad que enfrenta nuestro país, ni los golpes más contundentes al crimen organizado, ni las reformas más innovadoras van a ser suficientes por sí mismas. Necesitamos verdadera voluntad política, competencias claras, espíritu de colaboración y mucho diálogo real entre la diversidad y la pluralidad del país. Hoy, en el grupo parlamentario del PRI, vamos a votar en contra de este dictamen. ¿Por qué? Porque es imposible que de la madrugada a este momento 484 páginas se le pueda dar lectura, porque es un sentido distinto a lo que la Comisión de Seguridad Ciudadana vio, leyó y aprobó en su momento. Reconozco lo positivo de esta ley, que fortalece la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, sin vacíos ni duplicidades. Hoy no basta con ser operativos aislados, con sumarse a las grandes campañas en materia de seguridad. Se necesita un sistema nacional que funcione como un todo, que funcione con estrategia conjunta, con centros de mando y con criterios compartidos. En la nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública se obliga a todas las instituciones de seguridad pública a compartir y actualizar diariamente la información que generan con el sistema de información de manera desagregada, constante, permanente, veraz y verificada. También se regulan los centros de comando y control, mejor conocidos como C3, C4, C5, en los 3 órdenes de gobierno. Por un lado, ajustan el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero por otro, robustecen el monstruo del espionaje a través de una ley de supuesta inteligencia que lo único que hace es legalizar que el gobierno pueda espiar tu celular, tu computadora y tener toda tu información para censurarte, intimidarte y amenazarte. El Consejo Nacional establecerá instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas y evaluables para cumplir los objetivos y fin de seguridad pública. También promoverá la homologación y desarrollo de los modelos policial, ministerial, pericial y penitenciario en las instituciones de seguridad pública y pronunciarse sobre sus avances. En una sesión extensa con duración de 20 horas, el miércoles 25 de junio, diputadas y diputados resolvieron la aprobación en lo general del dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, reglamentaria del párrafo 13º del artículo 21 de la Constitución Política. En esta tercera sesión del primer periodo extraordinario, los diferentes grupos parlamentarios fijaron sus posturas sobre este dictamen originado por el Ejecutivo y enviado por la Cámara de Senadores, y que además, al conocerse entre las y los diputados, causó protestas por su extensa adenda de 118 páginas que modificó lo aprobado en marzo pasado y que mostraba la firma de solo 6 de los 30 miembros de la Comisión de Seguridad correspondiente. Para otros, sin embargo, la atención se centró en que, a decir del PAN, la ley legaliza el uso de la inteligencia artificial y el uso de algoritmos predictivos para decidir quiénes resultan amenazas y deben ser vigilados y perseguidos. A ello se sumó Movimiento Ciudadano al advertir que la vida íntima que alguna vez estaba protegida por el derecho a la privacidad ahora podrá convertirse en una mercancía para grandes corporaciones tecnológicas. Entre intercambios de acusaciones sobre actos de espionaje de los diferentes gobiernos, las y los legisladores del Frente Oficial establecieron que la ley ayudará a prevenir y combatir los delitos, dado que otorga las herramientas necesarias al Secretario de Seguridad Pública para que pueda actuar en la defensa de todos los mexicanos y un marco jurídico para prevenir y combatir delitos. De igual forma, dijeron que es fundamental fortalecer la investigación y la inteligencia, ya que ello permitirá conocer dónde se encuentran los delincuentes, qué sitios frecuentan, en qué regiones operan y cómo financian sus operaciones. La votación en lo general definió su aprobación con 368 votos a favor, 101 en contra y 0 abstenciones. Entremos a ver este tema que dará mucho que analizar en los próximos años en nuestro país.
En la sesión extraordinaria vespertina que dio inicio el 25 de junio de 2025 y terminó en la madrugada del 26, diputadas y diputados aprobaron el dictamen que tiene por objeto establecer los fines y regular la integración, funcionamiento y operación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, así como los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones, autoridades y los entes que lo integran. Con esta nueva ley se crea un sistema integral de inteligencia y datos digitalizados que contribuyen y fortalecen el trabajo de la seguridad pública en nuestro país. Una propuesta innovadora, moderna y profundamente necesaria para enfrentar con eficacia los desafíos de seguridad que aquejan a nuestro país. En el uso de la voz, las y los diputados fijaron los posicionamientos de sus grupos parlamentarios con respecto al dictamen que busca eficientar trabajos para prevenir, investigar y perseguir los delitos, las causas que los generan y lograr la paz social. Nosotros, cuando hablamos de política de altura, es respaldar una iniciativa cuando eso resuelve uno de los temas con los que más deuda tenemos con las y los mexicanos, que es el de la seguridad. Y lo vamos a acompañar porque el tema de la inteligencia y de la investigación del delito ha sido parte toral, fundamental de la agenda de Movimiento Ciudadano. Esto es vigilancia masiva, una violación al artículo 6 y al artículo 16 de la Constitución, un control absoluto, sin filtros judiciales, sin contrapesos y sin transparencia, que busca clasificar de manera indefinida el espionaje. Esta ley va a permitir que la Secretaría tenga los instrumentos de inteligencia para ir a perseguir a los criminales. Hay que ir a las madrigueras de los criminales, hay que ubicar sus datos de los criminales, hay que emplear todos los recursos tecnológicos para agarrar a esos criminales. ¿Con qué quieren, hipócritas? ¿Que se les combata con resorteras? Por Dios, son criminales y cada día tienen más tecnología. La inteligencia la podríamos entender como mirar hacia adelante, es anticiparse, detectar riesgos, identificar patrones, generar alertas y actuar antes de que ocurra o se cometa un delito. Es decir, una herramienta preventiva. ¿Para qué esperar a que el daño esté hecho si podemos evitarlo? Este dictamen fue enviado por la Presidencia de la República hace unas horas, sustituyendo al que se había dictaminado y aprobado en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que por cierto, ni siquiera la presidenta de la comisión conocía, pobre, qué falta de respeto le hicieron a la presidenta de la comisión. Están muy felices, los veo muy sonrientes, diputados, pero no se dan cuenta que ustedes también serán espiados. Hoy vamos a aprobar una ley que efectivamente nos va a ayudar a prevenir, a combatir en los delitos. ¿Cuántos juicios no se vienen abajo porque las pruebas no son eficientes, no son eficaces, no tienen valor probatorio por simplemente el hecho de que no existe un marco legal, una ley que regule la obtención de esos medios? Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Parlamento Abierto. Yo soy María Laura Álvarez y nos vemos en la siguiente.